Vale. Antes de meterme con... Vemos lo de Elizabeth Duval, que eso nos va a llevar un poquito más de rato, ¿vale? Vale. Vale. Una Vamos diputada a de ver. Vox llama enferma crónica a la portavoz de Igualdad de Sumar, Elizabeth Duval, por su tratamiento hormonal. Ay, por favor. He cogido la de Antena 3, la de Objective, y podemos ir a ver lo que dice Elizabeth Duval, ¿vale? Es que quiero ver si tenemos el vídeo. Usted sabrá. Pero si tiene usted que medicarse constantemente, pues probablemente sí. El vídeo va muy bien, Enfrentamiento ¿vale? por la ley trans entre Vox y Sumar. La representante del partido de Abascal ha llamado enferma Párate. crónica a la portavoz de Sumar, Elizabeth Duval, por el tratamiento de hormonas que recibe como mujer trans. Bueno, se ha parado. Ya está. Sí, bueno, es que creo que es eso todo, ¿eh? No, El vídeo. ahí es un poquito más largo, pero vale. Sí. Ya se A ha ver. visto. Menos mal que lo puso en silencio. La ley trans, aprobada en el Congreso de los Diputados. Vale, sí. Aquí el vídeo es más largo, dice. No, aquí no hay vídeo. En el del este no hay vídeo. Puedo ir al Twitter de Elizabeth Duval. De todas Dirías formas, de Elizabeth Duval o de Twitter porque esto ha girado por todas partes. de todas formas. Hoy una portavoz de Vox, mira, la sexta clave. Que las aunque personas fuera trans son una enfermas enferma crónicas. crónica, ¿qué problema es ese? Ahora te cuento un poco de esto. Gracias, Soler. Y ejemplos también de transfobia. Hoy una portavoz de Vox ha asegurado que las personas trans son enfermas crónicas. Y lo ha dicho delante, de hecho se lo ha dicho a ella, de la portavoz de Sumar en Igualdad, de Elizabeth Duval, una mujer trans que le ha respondido así. Hay datos, un aumento enorme de niños muy pequeños con ya procesos de transición en los que nos preocupa, porque al final estamos convirtiendo a personas en enfermos crónicos. ¿Usted me considera a mí una enferma crónica? No lo sé porque desconozco su realidad personal. Pero usted sabe que yo soy una Contestarle a mujer transexual, usted me Pero no- considera... pero no sé Usted sabe que yo sus empecé un condiciones. tratamiento a los 14 años, ¿me considera a mí una enferma crónica? Pues no lo sé, usted sabrá. Pero si tiene usted que medicarse constantemente, pues probablemente sí. No es ningún gobierno el que ha considerado que la transexualidad no se trata de una enfermedad. Es la Organización Mundial de la Salud, son sus protocolos. No es una enfermedad. Ay, que ahora pongo algo. El problema es que tenéis que medicaros y eso es negativo para vuestra salud. Vale, voy por partes. Sí, te voy a coger las dos noticias. Tienes el Twitter de Elizabeth Duval. Ay, por Dios. Vale, pues, pongo este. Yo me medico también todos los días para una cosa que se llama alergia. Señora. Vale, este es de 2 minutos y por lo menos creo que esto es la intervención. Nos preocupa muchísimo el futuro de estos niños, de estos menores y en general de cualquier persona que... Mientras voy a buscar una cosa. De hormonarse, de operarse y de que realmente se convierta en un enfermo crónico de por vida y además es irreversible. Quería comenzar con una pregunta. ¿Usted me considera a mí una enferma crónica? No lo sé porque desconozco su realidad personal. Volvemos a las preguntas, lo siento, es que me pregunta y le tengo que contestar. Yo desconozco su realidad personal, no puedo. Pero usted sabe que yo soy contestarle a una eso. mujer transexual, usted me Pero no- considera... pero no sé Usted sabe que yo sus empecé un condiciones. tratamiento a los 14 años, ¿me considera a mí una enferma crónica? Pues no lo sé, usted sabrá. Pero si tiene usted que medicarse constantemente, pues probablemente sí. Bueno, lo primero decir, no es ningún gobierno el que ha considerado que la transexualidad no se trata de una enfermedad. Es la Organización Mundial de la Salud, son sus protocolos. No es una enfermedad, el problema es que tenéis que medicaros y eso es negativo para vuestra salud. Más negativo Está sería lo mejor, que he ¿eh? dicho antes, lo que he mencionado antes, hace un momento, de que un 67% de las personas trans pensaban en el suicidio antes del tránsito, también tránsitos médicos, y un 3% lo sigue pensando después. Pero añadiendo muy rápidamente otra cosa, para no quedarnos, ¿no? Yo creo que ha quedado bien retratada la representante de Vox. Cuando hablaba de que ella considera que no hay que arrebatar derechos a personas LGTBI, creo que es una pregunta lo que voy a hacer, lo que voy a afirmar, que también incomoda a la representante del Partido Popular. Veamos el ejemplo. Hace escasos días, en Valencia, en un meeting, conectaban ustedes con Giorgia Meloni, ¿no? Ministra de Italia, ¿no? Que coordina allí el gobierno. En Italia asistimos vergonzosamente, hace escasas semanas, a cómo en Padua, aprovechando ese nuevo gobierno, un juez retiraba la matria potestad a familias de 2 mujeres lesbianas madres.
Ahora comento algo. Retiraba la matria potestad a una de ellas de sus hijos. Lo de la matria. Eso, en Italia, con el gobierno de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, que son los socios de ustedes, de Vox, con un gobierno en el cual participa Forza Italia, que es del Partido Popular Europeo, que son los socios del Partido Popular. Por más que se vistan con piel de cordero, por más que intenten aparentar que no son lobos... Está cambiando la portería. Sí, Básicamente. está cambiando la portería. Porque, mira, que Giorgia Meloni es de Italia, es de Italia, y en Italia encarcelan gente. Y han quitado la matria potestad. Mira, ¿qué quieres que te diga? Pues vale, eso tendrá que ver con la justicia italiana. Italiano. No sé, es que tampoco le he preguntado. ¿Y a usted qué le ha parecido? Pues no conozco el caso. Y si conociera el caso lo mismo, pues no opinaba igual. A lo mejor le han quitado la patria potestad porque no cuidaban el niño. Sí, puede ser mil cosas. Sí. Pero estoy hablando, por supuesto, que es por ser dos mujeres. Vale. Cojo esta noticia del diario.es, el cual yo espero que Elizabeth Duval entendería que esto es un diario fiable, ¿vale? Es una noticia, por cierto, del 2017. La Organización Mundial de la Salud, porque ella misma lo ha mencionado, dejará de considerar la transexualidad un trastorno, pero pasará a llamarla incongruencia. Pero es que antes de considerarlo trastorno lo consideraban enfermedad, como tal. ¿Qué es un trastorno? No, sí, es una historia muy rara, tenía otro nombre antes. Antes de ser trastorno lo consideraban de otra forma. Pero aún así, incongruencia de género, trastorno. La transexualidad abandonará el capítulo de trastorno y pasará de condiciones relativas a la salud sexual, ¿vale? Celebra el cambio, aunque critica la definición y que se domine incongruencia de género por considerarlo patologizante. A ver, es que el problema es, si tienes una patología, ¿qué más da? Yo la tengo. Sí. Mi alergia es una patología. La historia. Y me tengo que medicar casi todos los días de mi vida. ¿Dónde está el problema? Bien. Mi madre tenía patologías y se tenía que medicar todos los días. ¿Dónde está el problema? El que tengas una enfermedad crónica no te hace ni mejor ni peor persona. En esto es lo que le debería haber contestado. Porque la verdad es que la chorrada esta es que te tienes que medicar toda la vida, pues como tantas personas en este mundo. Vale, hay una cosa que he escuchado, esto lo he leído en Twitter, y tienen razón. Por ejemplo, una mujer puede estar tomando anticonceptivos durante toda su vida fértil a fin de quedarse embarazada. Entonces, ¿estarías considerando que también está medicada? La respuesta es que sí, pero está enferma. Claro. No. Enfertivamente. Entonces, quizás aquí el problema es enferma. No es que estés enferma. Y por cierto, le ha contestado muy bien, porque le ha dicho, no lo sé. Yo no conozco tu caso. Pero hay gente, y lo hemos visto aquí, que en base a iniciar una transición y luego no querer continuar con ella, tiene repercusiones para toda su vida. Claro, el problema no es que puedan transicionar, sino el hacer la transición sin un correcto acompañamiento. Exacto. Entonces, el problema nunca es la transición. A ver, a mí me da lo mismo que la gente transicione. Mi vida no cambia por ello. Entonces, yo no cambia estoy la suya, de acuerdo. La mejor. Yo por no lo estoy general, de la gente que transiciona, su vida cambia a mejor. Aunque existan casos que es a peor, pero mayoritariamente es a mejor. Vale, yo no estoy de acuerdo con respecto a lo que dicen en La Sexta, porque yo no creo que la haya considerado, no creo que sea un acto de transfobia. Y lo siguiente, quiero coger este tuit que lo acabo de ver y tienes razón. Lo ha dicho respecto a niños en proceso de transición, demasiado pequeños para decidir por sí mismos. Eso no pasa en España, ya están cogiendo los casos que son de fuera de España, es que estamos en lo mismo. Pero sí se está refiriendo a niños, sí que es cierto que tiene unas consecuencias biológicas y fisiológicas en su cuerpo que bien pueden desencadenar distintas enfermedades. Efectivamente. ¿Vale? Y por eso son los niños, la ley no lo permite en España. Claro. Es que estamos con el tema de... Escucha el principio del vídeo, porque tienes razón aquí, hacer sopa. Escucha un momento el principio del vídeo.
de estos niños, de estos menores y en general de cualquier persona que tome la decisión de hormonarse, de operarse y de que realmente se convierta en un enfermo crónico de por vida. Y dicho de toda persona, no solo de niños. Principalmente de los niños y en general de cualquier persona. Pero hace hincapié en los niños. Sí, al fin y al cabo diciendo cualquier persona que decida hormonarse. Los niños no se pueden hormonar, comenzando por eso. Pero a ver, es el cuento. Es que están vendiendo un relato falso y eso es lo que me revienta. Claro que están vendiendo. A ver, sí. Con la ley trans no hacen más que vender un relato falso. No, a los niños en España no se pueden hormonar. Punto. Sí, de acuerdo. Entonces. Y me cabrea mucho ese tema, Vale, vamos a ver cómo lo trata Antena 3. Ha sido objetivo de continuos pirrafes en la cámara baja. Más que hormonar, deshormonar. Por los bloqueadores de pubertad. Cierto, Aquí dice lo que dice Namsa. Porque lo que les dan son bloqueadores. No son hormonación como tal. Pero en España no están permitidos en niños. ¿De verdad? La propia expresidenta del gobierno, Carmen Calvo, votó en contra de la norma. Ahora... Coño, tiene que ver esto aquí, pero vale. Ahora hemos tenido un nuevo enfrentamiento por la ley entre Vox y Sumar. La diputada por Vox, María de la Cabeza Ruiz Solás, ha llamado enferma crónica a la portavoz de Igualdad de Sumar, Elisabeth Duval, que no le ha llamado. Ha ocurrido durante un coloquio organizado por la agencia EFE sobre la igualdad de género y diversidad. La ha llamado enferma crónica por el tratamiento de hormonas que recibe Duval como mujer trans. Duval le ha preguntado a Ruiz Solás si la consideraba una enferma crónica, lo que ha respondido: pues no lo sé, usted sabrá, pero si tiene que medicarse constantemente, pues posiblemente sí. Y esto es el... No, mira, no ha dicho eso, pero yo digo que lo ha dicho. Por lo menos pone la frase original. Pero la conclusión es que lo ha llamado enferma crónica. Ha asegurado que si el gobierno forma acción, derogará la ley trans, que se ha preocupado por el futuro de los niños y menores que deciden hormonarse y convertirse en enfermos crónicos de por vida. Así en ese momento, cuando la portavoz de Sumar le ha lanzado la pregunta. Andrea Fernández, secretaria de EDE, ha calificado de violenta la afirmación. Joder, macho. Y le ha preguntado si también considera le considera ella una enferma crónica. Y ya que toma diariamente la píldora anticonceptiva para no quedarse embarazada. Por su parte, la senadora y portavoz de la Comisión de Igualdad, Violencia de Género y Derechos Sociales del PP, Patricia Rodríguez, ha criticado la ley trans. Elisabeth Duval ha querido condenar a su juicio las mentiras y bulos que giran en torno a la ley aprobada del Congreso. Ha defendido este lunes que es mentira que vaya a provocar hormonación masiva y mutilación general de los menores. Esto está bien. Es que lleva toda la razón. Es sí. Que hay mucho bulo con la puñetera ley. Mientras la ley de Sumar, Yolanda Díaz y el número 4 de la coalición por Madrid, Íñigo Errejón, han arropado a Elisabeth Duval. Emotional damage. Violenta, entonces encaja esto, qué cabrón. Tras las palabras de la diputada de Vox, somos un país diverso, plural y estamos orgullosos de los que derechos LGTBI sigan avanzando, no nos van a frenar. Ha expresado la ministra de Trabajo en su cuenta de Twitter, junto a la bandera trans y la bandera arcoiris. Errejón ha condenado las palabras de la diputada de Vox, es absolutamente vergonzoso, todo el apoyo. Eso es como hace el tratamiento de Antena 3. Ahora entiendo algunos mensajes que estaban llegando sobre tema de medicarse. A mí del año decía, ¿de qué cojones están hablando? Ahora lo entiendo. Chicos, estáis enfermitos. En la que se han acordado las políticas. Uno de los momentos más destacados ha llamado... Hay algunos que no se medican diariamente, pero lo necesitarían, están muy enfermitos, Es una enfermedad, a ver, hay muchas... Una enfermedad crónica no tiene por qué tener una medicación, No, y aunque tengas una enfermedad crónica y te mediques diariamente, ¿qué supone eso? ¿Te hace peor persona? No, mejor que no se mediquen y que vayan pasando, que sufran las consecuencias, ¿o qué? Que no lo entiendo. Vale, aunque posteriormente ha admitido que no es una enfermedad, pero sí un problema, puesto que estar medicando constantemente es negativo para vuestra salud. Y no medicas. Y esto lo ponen entre citados, espérate, esto lo ponen entre citados. ¿Ha dicho exactamente vuestra salud? Además es irreversible. Sí. Quería comenzar con una pregunta. ¿Usted me considera a mí una enferma crónica?
No lo sé porque desconozco su realidad personal. Volvemos a las preguntas, lo siento, es que me pregunta y le tengo que contestar. Yo desconozco su realidad personal, no puedo. Pero usted sabe que yo soy una mujer transexual, usted me considera. Pero no sé. Usted sabe que yo empecé un tratamiento a los 14 años, ¿me considera a mí una enferma crónica? Pues no lo sé, usted sabrá. Pero si tiene usted que medicarse constantemente, pues probablemente sí. Bueno, lo primero de... ¿Dónde dice para vuestra salud? Es negativo. Creo que sí, te lo dice en un momento dado, pero no sé exactamente. Porque aquí ya la espérate. Decir, no es ningún gobierno el que... Nos preocupa muchísimo el futuro de estos niños, de estos menores y en general de cualquier persona que tome la decisión de hormonarse, de operarse y de que realmente se convierta en un enfermo crónico de por vida. Sí, fuera de cámara. Quería comenzar con una pregunta. Puede ser que fuera de cámara. La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha calificado de violenta la manifestación. Desde el PP, la senadora de Violencia de Género, Patricia Rodríguez, violenta no, equivocada, sí. Duval, por su parte, ha querido... Sí. Vale. Oye, ¿por qué me suena que este y este se parecen mucho en estructura? Menos el apartado de defensa de la ley trans. Se copian unos a otros. Duval arropada por sus compañeros. Sumar arropa a su portavoz de Igualdad. Sí. A ver, esta está emitida a las 17:19 y esta está emitida a las 17:13. No, 13:18 y actualizada a las 17:13. Vamos a ver. Que sé que hay gente que el tema de los trans no lo entiende. Yo vuelvo a repetirlo. Como una persona, como decisión personal, no existe ningún problema en que quiera identificarse con un sexo que no es el que ha tenido al nacer. Es más, como decisión personal, y siendo mayor de edad, puede decidir tanto modificar su cuerpo a través de una cirugía o de un tratamiento hormonal. Es su decisión. Y esto, realmente, en una sociedad lógica en la que todos son iguales ante la ley, no tendría que tener más repercusión. ¿Por qué? Porque si hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿qué importará que una persona que antes era un hombre pase a ser una mujer o que una persona que antes era una mujer pase a ser un hombre? ¿Cierto? Efectivamente. Que el tema de el hecho de ¿cómo es? Que si sientes atracción sexual hacia una persona que es transexual y no es de tu mismo sexo y te conviertes o no te convierte. Sigues teniendo una atracción sexual ante unas características sexuales. Que esas características sexuales son de otra persona. Y es tu decisión si quieres o no mantener relaciones sexuales con esa persona. Una vez conocida la situación. Bien. Eso también claro. Siguiente punto. Entiendo a su vez que el cómo tú te percibas nada tiene que ver con tu orientación sexual. Es decir, a ver, hay de todos, ¿vale? Se dice, por ejemplo, que hay varios tipos de homosexuales, en el sentido de hombres homosexuales, que es el que tiene mucha pluma, el que tiene media pluma y el que no tiene pluma. Sí. En el sentido de contra más pluma tiene, pues más características afeminadas. He visto a personas heterosexuales, yo mismo, incluso a veces, que podrías calificar que yo tengo comportamientos de una persona afeminada, que es pluma. Yo tengo amigo, bueno, es hijo de familia amiga. Ahora hace muchos años que no lo veo, pero nos hemos criado juntos. Y tiene toda la pluma del mundo. Y es todo lo heterosexual del mundo. Exacto, es que no hay ningún problema. Hay una diferencia. La tiene de forma natural desde que era pequeño. Se han metido con él todo lo del mundo. Y él ha seguido siendo lo que es. Ejemplo, a ver, no tienes por qué, como una persona, no tienes por qué basarte en los estereotipos dados como hombre o como mujer. Es decir, por ejemplo, siendo una mujer, no tienes por qué, por ejemplo, tener un comportamiento débil que se asocia a los estereotipos de mujer, un comportamiento débil, un comportamiento, yo qué sé, de jugar con muñecas. No tienes por qué. Yo soy lo que siempre se ha denominado un marimacho. Luego, siendo un hombre, no tienes, o sea, fíjate,
siendo un hombre, tú no tienes que tener, o sea, te da igual que tengas comportamientos que yo qué sé. A mí el esfuerzo físico no me gusta. Y no es, entonces eres menos hombre. Pues mi mujer no dice lo mismo. ¿Vale? ¿Entiendes? ¿Vale? Es así de sencillo. Importa, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo único que quiero decir. Realmente, si esto fuera una sociedad en la que da igual ser hombre o mujer, no importaría. De hecho, no importaba. Esto no importaba, no era un problema. No era un problema. Han hecho un problema de lo que no lo era. Exacto. Entiendo que hay movimientos religiosos, que entiendo que existen personas más conservadoras, entiendo que existen que no quieren que una persona pueda hacerlo. Bien. Tus imposiciones, lo que tú quieras, hazlo cumplir sobre tu persona, no sobre otros. Ya está. Es decir, si, por ejemplo, imaginemos que en el catolicismo está penado bajo la ley de la Iglesia el que una persona, por ejemplo, sea homosexual o bien transicione a otro sexo, bien, está penado bajo la ley de la Iglesia. Por suerte, la ley de la Iglesia no es la que rige un Estado. Ya está. Dices eso, ser hombre o no se determina por si te... No se determina por si te gustan o no los deportes. Se determina por si puedes o no abrir un tarro cerrado. Muchas veces lo abre mejor mi mujer que yo. Hasta en eso. Es lo único que puedo decir. ¿Que no te gusta no te gusta. Ahora. Tema trans. Entrando ya más en seriedad. Que le hayan cambiado la definición. Que le hayan dicho que ahora no, o sea, los manuales de psicología ya no esté considerado como un trastorno. Que ahora esté considerado como... ¿Cómo era? ¿Cómo lo habían tenido? Como... una incongruencia de género. Que está en condiciones relativas al aspecto sexual. Bien. Seguimos diciendo, y esto es importante, que habitualmente una persona transiciona no por gusto. No es porque, ay, mira, que mañana quiero ser mujer y mañana quiero ser hombre. No es por eso, ¿eh? No, es porque lo necesitan. Exacto. Más aún cuando la transición implica cambios físicos, ya sea, como he dicho, a través de una hormonación o a través de una cirugía. No es una decisión aleatoria. A ver, hay casos. Hay casos incluso de coacción. A ver, de todo puedes encontrar excepciones. Sí. Pero la norma es que nadie se mete a transicionar sin una gran meditación en detrás, sin muchas vivencias. No estás en su cuerpo, no estás en su mente, no sabes lo que ha pasado. Exacto. Y en cuanto a la afirmación de por estar tomando una medicación estás sufriendo una enfermedad crónica, la pregunta es ¿bajo qué criterio? Es decir, si tú asumes que el estar constantemente y diariamente tomar una medicación significa que tienes una enfermedad crónica, entonces, como bien te han señalado, por ejemplo, tomar la píldora anticonceptiva de forma diaria es sufrir una enfermedad crónica. Aunque esa enfermedad crónica se llame no querer quedarse embarazada. Efectivamente. ¿Vale? Punto. Buenas, Samuel. Sí y no. Vale, adelante. A hacer. Bueno, mientras comenta. Es que es así, yo lo veo así, en el sentido de... una enfermedad es algo que te impide llevar una vida normal. Quedarse embarazada está dentro de los... A ver, el hormonal... No todas las enfermedades te impiden llevar una vida... No te impiden llevar una vida normal, ¿eh? Hay cosas que considerar. Mi alergia no me impide llevar una vida normal. Me hace el asma un poquito más fastidiada, pero no me lo impide. Piensa en el asma. ¿Y sigue siendo una enfermedad? Piensa en el asma. Gente que tenga un cuadro bajo de asma. Significa, mi vida normal, por ejemplo, no implica, por ejemplo, todos los días salir a correr una maratón. Ahora, el día que yo salga a correr,
al tener un pequeño cuadro de asma, sí me va a imposibilitar. Pero mi vida normal no implica hacer esas tareas. Entiendo a lo que te refieres. Me entiendo a lo que me refieres. Una persona que sufre de incongruencia de género, ¿vale? Digamos que tiene algo que le está imposibilitando tener un desarrollo normal. O una concepción normal, o un estado mental normal. Es que ya no es... Yo creo que no es la palabra normal. Es la palabra... Lo de normal es tan relativo. ¿Qué es normal? Exacto, quedarse embarazadas. Entonces no es normal. Es otra palabra. Pero bueno. No lo sé. Esto pues sí, se puede desarrollar. Pero básicamente te entiendo por dónde vas. Te entiendo en el sentido de una persona que ha transicionado. Habitualmente es porque tiene, como definen, una incongruencia de género. Es decir, tiene una patología previa. Eso sí lo entiendo, ¿vale? Pero no significa que estás enferma. ¿Cómo? Que puede o no ser una disforia, porque no todos los que transicionan solo tienen una disforia. Y ya lo sé, pero es lo que es... Esa es otra de las grandes equivocaciones. Sí, pero es que es un problema, ¿eh? Eso para mí sí que es un problema. Y dependiendo de cómo sea la transición. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una transición de transvertirse únicamente, ponerse una peluca y ir con un vestido e intentar pues adoptar comportamientos femeninos, digamos que es más psicológico que cuando ya empiezas a hacer cambios físicos. Es decir, cirugía y hormonación. Por eso, en las antiguas leyes era necesario, en la antigua legislación era necesario el diagnóstico que supeditaban. Exacto. Era necesario el diagnóstico para, primero, otorgar el cambio de sexo, que es lo que me parece mal, y lo segundo, para acceder a bien la hormonación o bien la cirugía. Habitualmente primero la hormonación y luego la cirugía. Con la ley trans eso se ha quitado. Ahora ya no hace falta. La ley trans solamente regula el tema de el cambio de sexo civil. Claro, para la hormonación sigue siendo necesario. Etcétera, sigues necesitando pasar por los médicos. Sí. Tú no puedes es lo que quería decir, lo he dicho mal. Mándame hormonas. Sí, es lo que quería decir, que lo he dicho mal, ¿vale? Pero sí, es lo que te digo, justamente la mención registral es lo único que no ha quedado, entonces ahora es necesario que haya un diagnóstico previo. Lo cual significa, precisamente, que una persona que quiere transvertirse, una persona que es únicamente el cambio mental, puede hacerlo. Cambia la definición de sexo a género a nivel registral. Pero realmente ya estaba cambiado de sexo a género. Sí, ya está cambiado. Sí, en ese sentido sí. Es que ahí está la polémica. Como nosotros hablamos de hombres y mujeres, entonces, ¿qué es exactamente un hombre? ¿Qué es una mujer? Cuando dices hombre, ¿qué te refieres? Por eso ahora remarcan hombre trans, hombre cis. Hombre trans y hombre cis es el género, mientras que hombre es el sexo. Pero me parece... Bueno, cualquiera habla de hembras y varones para hablar de sexo. Sí. Y hombre y mujer para género. También. Habitualmente, por ejemplo, tú coges, por ejemplo... En bovinos, tú tienes el machos y hembras, que son los... Claro. Luego están vaca y toro, que son los gentilicios, por así decirlo. Pero sí, a ver, es un poco más complicado. Pero sí, básicamente es que decías que directamente ahora lo que sería... Tiene razón en ese sentido, es definición de sexo. Es decir, tú puedes cambiar tu mención del sexo. Aunque realmente el género sería... yo soy hombre. He nacido hombre, pero soy una mujer trans. Mi sexo es masculino, pero mi género es femenino. Exacto. Por ejemplo, Almudena, en tu caso serías una mujer, has nacido mujer, y ahora serías una mujer cis. Yo soy una mujer cis. Eso es género. Cisgénero. Exacto. Entonces ya está. Tampoco que bueno, que lo han querido hacer para poder cambiarlo, pero es que lo vuelvo a decir.
problema. Primero, consideramos el documento nacional de identidad o los registros, ¿vale? La idea de registrar el sexo de la persona a fines estadísticos. Porque realmente es la gran finalidad que tienen, fines estadísticos. Si hubiera, vuelvo a repartir, si hubiera realmente una igualdad entre hombres y mujeres, a fines estadísticos. Que se cambie a hombre y mujer, pues bueno, ¿qué va a afectar a las estadísticas? Yo qué sé. Oye, que lo mismo tendría más sentido a fines estadísticos en vez de que figure en el DNI hombre, mujer, únicamente sería hombre, mujer, hombre trans, mujer trans. Sí, a fines estadísticos sería mucho más factible. Que consideramos como cis o como trans. Sí. Pero bueno, eso es restar el rizo. Pues bueno, la gente lo han pensado así y oye, en el futuro lo mismo lo cambian. ¿Que lo van a derogar? Pues la van a derogar. La van a derogar y al final van a necesitar, es que al final, yo te digo, acabará moviéndose en que en un tiempo a esta parte, básicamente, en un plazo, no te diría 2 o 3 años, sí. Ya veremos primero si la derogan. Porque sí que hay ciertas partes que sí que serían necesarias cambiar de la ley, ¿vale? No justamente que necesites, no necesites esto para acceder, porque eso creo que es una cosa, por lo dicho. Por ejemplo, para los que se transvisten, vale la pena. No, y simplemente para alguien que está comenzando el proceso de transición hormonal, hay una época que era muy dura para esas personas que físicamente ya comenzaban a aparecer el otro sexo, pero en su documentación seguían apareciendo con el de nacimiento. Y eso era un grave problema para esas personas. Sí. Pues vale. Pero también lo es, por ejemplo, a ver, esto ya sí que es lo mismo, pero también lo, por ejemplo, quienes aportan, por ejemplo, una fotografía y años después, yo qué sé, pues en dicha fotografía, pues yo qué sé, no quedan reflejadas ciertas marcas y tienen que cambiar el DNI completo, etcétera. Sí, pero es menos problemático que el parecer físicamente el todo lo contrario. Dice, porque es aquello de les han negado que este no es tu documento. Vale. Tú no eres esta persona. Dice Acesua, pero quizás ya se pasaría las reglas de protección de datos por el hecho de poner mujer trans y todo eso. Bien. Por eso ¿qué datos figuran en el DNI? También hay otra... hay quien está solicitando que deje de aparecer el tema del sexo y el género en el DNI. A eso iba. ¿Qué datos aparecen en el DNI? Aparece nombre y apellidos, fecha de nacimiento, una fotografía que es justamente lo que más te puede identificar a día de hoy. ¿Qué más datos aparecen? Tu domicilio. ¿Y qué más aparecía? No sé si siguen apareciendo, no, eran los nombres de los padres. Sí, y los nombres de los padres. Por lo menos en el DNI que yo tengo, que por cierto no me caduca y el año que viene lo tengo que renovar. Va a ser una puta movida para través del consulado. El DNI ya de por sí es un fallo de seguridad. Vale. Pero bueno. A ver, extraña mucho. Yo cuando, por ejemplo, enseño el DNI aquí en el Reino Unido se quedan... Por ejemplo, en mi DNI solamente ya aparece el nombre de mis padres, pero solo el nombre, sin apellidos. Eso está bien. Antes aparecía nombre completo de padre y madre, ahora aparece solamente el nombre y el padre y de la madre. Y esto creo que quieren quitarlo, pues no sé ya si está quitado en alguno más. Puede ser. Pero ya el hecho que se aparezca una fotografía, que es realmente la forma de identificarte. A ver, realmente la fotografía es lo que yo entiendo que sería más prioritario modificar, porque las personas cambiamos con el tiempo. Sí. Y los DNI caducan precisamente por eso, por la fotografía. Sí, porque además de la fotografía te exigen, por ejemplo, que te aparten el flequillo, no puedes... Hay una serie de componentes específicos que tiene una fotografía para que sea válida para el DNI. No vale cualquier foto de carnet. Dice, los nombres aparecen al menos desde que los DNI tenían tamaño de tarjeta. Sí. Otra cosa es cuando fuera el tamaño de DNI más grande. Me acuerdo, mi abuelo tenía uno de esos. Vale, a ver, tenía uno de esos, lo renovó, ¿vale? Pero era una cartilla eso. Es que como todos han ido cambiando. Entonces,
Yo te digo que eso, que el DNI caduca por... Precisamente, a ver, el DNI, por si no lo sabéis, es el Documento Nacional de Identidad español. Es prácticamente una tarjeta que te dan en la que figuran tus datos, como he dicho, fotografía, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, un número que es realmente cómo se te identifica en todo el territorio español. Ese número tiene mucha importancia. Y luego, aparte, el reverso aparecen los nombres de los padres y los apellidos, los nombres de los padres y madre, padre y madre, y la dirección. La dirección y el lugar de nacimiento. Sí. Entonces, toda esa información se entiende de que si se facilita este documento... El sitio donde te lo han dado y la fecha, y hasta qué fecha viene válido. Entonces, eso se entiende. Es que me he cogido el mío para verlo. Yo es que tengo la cartera en la cocina. Es un documento que si tú se lo facilitas a una autoridad, es capaz de identificarte de forma inequívoca. Ya está. Es decir, no hay posibilidad de que si tú le facilitas eso y verifica a través de la fotografía que es tu identidad, no existe otra capacidad de decir, no, es que es otra persona. A ver, hostia, historia del DNI. Bueno, ya vamos a ver la historia del DNI. ¿Aquí estamos? Además viene al caso. Es el nombre con el que muchos conocemos al DNI. Desde hace unos años el nombre es el Documento Nacional de Identidad, pero mucha gente lo conoce con el carnet de identidad. Desde 1800 existen cartas de seguridad, cédulas de identidad. Eso, por cierto, es lo que tenía mi mujer. Mi mujer dice que en Argentina tienen cédulas, no DNI como tal, o documento. Y pasaportes interiores, que son los documentos antecesores del DNI. Por cierto, pasaportes a nivel internacional, o un documento válido a nivel internacional. Pero esto es pasaporte interior. Las primeras ediciones no portaban fotografía, por lo que incluían una descripción física de su titular. Las dos cosas, teníais documento y cédula. Figuraba el precio pagado por el portador. En otras ocasiones autorizaban a su titular a transitar por el interior del territorio español, pero sobre todo tenían carácter fiscal. La cédula la sacabas si querías. En estas cartas de seguridad de 1800 no había fotos y figuraba la edad, estatura, pelo, ojos, cara y color. Y aquí tenemos dos imágenes de lo que eran los de 1800. Tampoco que se vea mucho, ¿eh? Sí, a ver, Chuchos está por aquí vigilando. Vale, el 1820. En el año 1931. Vale, esta es la del 31. Pasaporte, este es el pasaporte para interior. Cédula personal del año 31. La cédula personal del año 35. Cédula personal del año 37 expedida por la Diputación Principal de Guipúzcoa. Cédula personal del año 1941 expedida por la Diputación Provincial de Madrid. Y este es el que tenía mi abuelo. El primer modelo de DNI fue elegido por un concurso publicado en el BOE en fecha de 10 de mayo de 1946, en el que se instaba a los ciudadanos a representar sus bocetos para ganar un premio consistente en 30.000 pesetas. El ganador fue el modelo presentado por don Aquilino Riuset Planchón, que se expidió por primera vez en Valencia el 20 de marzo de 1951. El primer modelo de DNI era color verde, incluía datos como empleo, profesión o cargo, y distinguía entre 4 categorías dependiendo de la situación económica del titular. Era azul también, era el rollo. No, era verde. Ay, no me acuerdo. No, yo lo tuve ya en azul. ¿Era azul o verde? No me acuerdo. Creo que era así. Era azul. Después en verde fue el primero, pero después lo cambiaron a azul y lo tienes justo debajo. ¿Ves? Mira, aparece tal, luego de sexo, nació tal, en tal, hijo de, profesión, empleo, cargo, porque ponían profesiones, cierto. Avecindado en, provincia, expedido en, caduca él. Además, incorporaban en reverso la firma del director. Estuvo vigente desde marzo de 1951 hasta 1961. El DNI antiguo es del 62 al 64. El segundo modelo de DNI es de color azul e incorpora datos como el grupo sanguíneo y el estado civil, desapareciendo el dato del sexo. Claro, es que en el DNI no viene el sexo. ¿Sí? Ahora sí, pero hubo un tiempo en que no. El tercer modelo es igual a su predecesor, pero elimina la firma del director. Nació, domicilio, ya no pone hijo de, profesión. Ese es el que yo tuve. Este yo creo que es el que le vi. No, yo creo que es el que le vi a mi abuelo. El cuarto incorpora el escudo constitucional, que es del 81,
eliminando las categorías económicas y recuperando el dato del sexo que había desaparecido en 1962. Este me suena. Grupo sanguíneo y sexo. Sí. Dirección General de la Policía, este me suena. Creo que es este que tengo. Este es que ya no lo sé. Es que se parecían mucho, pero... A ver, yo lo he tenido. El anterior lo he tenido. Yo es como lo que está diciendo César. El primero era de tamaño tarjeta. La quinta otorgaba una caducidad de 10 años para los mayores de 30 y eliminaba la obligación de consignar estado civil, grupo sanguíneo y profesión. Estado civil, profesión, ¿vale? El primer DNI informatizado, regulado por orden del Ministerio de Interior en fecha 12 de julio de 1990, no figura en prisión dactilar y sí 2 líneas de carácter CCR, que son estas. Que por cierto, siempre hay una leyenda, no en este, pero en los nuevos, de que hay un número que aparece que es el de número de personas coincidentes con tus nombres y apellidos. Y que luego se ha verificado que no es falso. Pero a mí siempre se preguntaba, era de un rollo de... No, ese es el número coincidente con... Sí. No sé si lo habéis visto que empieza... que si llevas un 0 o no llevas el 0 delante es porque el número antes era de un muerto. Es otra de las leyendas. No, pero el 0 delante y los terminados en Y y Z son justamente, porque eso sí que lo estuve mirando, para el tema de las validaciones, porque hay un sistema de validación para el número del DNI. Para este que pone 9999, ese es el número, ¿vale? Los que empiezan en 0... El mío empieza en 0. Empieza en 0, ¿no? Sí. Sí. No, la historia era que si tiene acaba en Y o Z, tienes que sumarle un 1 o un 2 delante. ¿Vale? Es una historia, el sistema de validación es bastante curioso. Sí, bueno, es para saber los que empiezan por Y o Z, perdón. Yo tuve que hacer un programa para sacar la letra. Sí. No, cuando empezado el tema del NIF. No, los que empiezan por Y o Z, perdón. Que esos son los que son para extranjeros. Claro. Mi DNI era el libro como el de pasaporte y servía como el libro de familia. A ver, ha habido muchos. Sí, me lo creo, precisamente. Eso del DNI que tenemos no se lleva en todos lados. No, aquí en Reino Unido es algo muy raro. Porque aquí la identificación de las personas se hace a través de el carnet de conducir. A ver, nosotros no tenemos carnet de conducir, pero presentamos esto. Al fin y al cabo tiene tu nombre, apellidos y tu foto, con lo cual más o menos se te identifica. Ya está. Y... curiosidades, al fin y al cabo. Es decir, bueno... Pues mira, justamente hemos sacado la historia del DNI. Relacionado con lo que es el concepto de trans. Mula. Me sumo un momento. Vale, perfecto. Pero habéis visto que ha habido momentos que éramos tan modernos que no se ponía el sexo en el DNI. Sí. Hemos tenido de todo. Es que grupo sanguíneo, o sea, sigue siendo un documento que en caso de extraviarlo, en caso de que te lo recojan, da demasiada información sobre el titular del mismo. Entonces, sigue siendo un problema. Vale, vamos a decir que te unes a hacer swap. ¿Quieres seguir hablando de esto del DNI y el tema de Elizabeth Duval o pasamos a otra cosa? Vale, perfecto. Te iba a decir, Almudena, hay una que he puesto aquí que es la de... Yo creo que es interesante, que es los países del sur de la Unión Europea podrán en épocas de crisis activar medidas que limiten el precio de algunas tecnologías. Esto le ha puesto como creo que es además interesante para verlo otro día. El resto pues son noticias. Buenas, hacer. Comenta. Dame un segundo. Lo que necesites. A ver. Si me compartes pantalla no creo que te... Pues, puedo intentar hacer algo para que se vea la tuya. Vale, ya está. Vale, lo que te iba a comentar del DNI. El DNI, la letra, se basa únicamente en una operación de módulo, es decir, lo que sería el de una división entre
No me acuerdo cuánto era, 20 y tantos. Sí, es una fórmula matemática. Lo de los extranjeros es una letra que aparece al principio del DNI. Que es Y Vamos, o Z. que no sería el DNI, sino el NIE, el número de identificación de extranjeros. Sí. Y que está al principio. No sé si es X, no sé, me suena que era X. X, pero Y, Z. Debieron ampliarlo por necesidades de que se quedaran sin números. Versión DNI. No tiene ningún otro significado. No, ya lo sé. Las una otras web del letras interior que aparecen. Los niños extranjeros residentes en España tienen la letra Mira. Establece que el documento recogerá el número personal de DNI. Para verificar el NIF de los españoles, número de identificación fiscal, el algoritmo de cálculo del dígito de control es el siguiente. Se divide el número entre 23 y el resto se sustituye por una letra que se determina por inspección mediante la siguiente tabla. ¿Vale? Aquí tienen los números, las letras, la correspondencia, ¿vale? Yo tuve que hacer un pequeño programita para hacerlo, en una web. Sí, dice 1, 2, 3, 4 es dividido entre 23, del resto 14, luego sería la letra Z. Los NIEs extranjeros residentes en España tienen una letra, X, Y, Z, 7 números y el dígito de control. Para el cálculo del dígito de control se sustituye una X por un 0, una Y por un 1 y la Z por un 2. Por eso me quedé rayado con lo del 0, porque me acordaba que la X era un 0. Claro, pero es que no me acordaba exactamente dónde. Y se aplica el mismo algoritmo. Ahora ya sí lo tengo claro. Vale. ¿A qué te referías? Por eso me quedaba pensando, tal, porque yo me acuerdo, yo lo he tenido que hacer esto. Claro. Pero no me acordaba, eso X0 empieza por 0, claro, porque yo sustituía la X por un 0, una historia de esas. Sí, claro, sí. Si sustituyes una X por un 0, el número es el mismo. Entonces yo creo que sustituía siempre, o sea, a todos era como le ponían X al principio, no sé, una movida que hacía. Lo hice cuando era junior. Hace años ya esto. Ya ves. Yo es que me acuerdo el cálculo de lo de dividir por 23, ya no me acordaba que era por 23 y eso porque... Sí, lo jodido es la tabla. Lo jodido es la tabla esta. Era cuando empezó a utilizarse el NIF y había ya en web en que era obligatorio poner NIF en vez de DNI. Entonces mucha gente no sabía cuál era su letra y tuvimos que hacer un pequeño programa para que la gente metiera su número y le diera la letra. Me acuerdo de que cuando lo implantaron enviaron a casa varias tarjetitas con la letra a la que correspondía. Yo lo tengo, la tarjeta todavía la tengo por casa. Hostias. Síndrome de Diógenes se llama. Queremos foto. Si la encuentro es que la guardó mi madre. Si la encuentro le hago foto y la comparto. Sí, queremos foto. Porque eso es wow. Yo me acuerdo de eso, además lo más complicado de esto era esto. Que a día de hoy yo lo estoy pensando y joder, es una puta tontería, pero bueno. Sí, pero en aquel momento nos complicaba la vida. Con tonterías. No, a ver, básicamente no. En aquel momento a mí me pillaba como junior y esto lo hacías lo hacías como en una especie de mapa y cosas de esas. Buah. Sí, pues. Ahora se me ocurren mil formas de hacer esto súper rápido, ¿sabes? Esto yo lo tuve que hacer en un JavaScript. Bueno, igualmente. Para añadirlo en una web. No, yo lo tuve que hacer. Eso se ha implementado con matrices, con. Sí. Con uSelect, con matrices, con arrays. Esto he visto con select, con... en base de datos y todo. Claro, pero yo en aquel momento, ya te digo, era en una página que entrabas, ponías tu numerito y te daba la letra. Era un JavaScript. Ahora hay cálculos, es muy simple. Me acuerdo de eso, me acuerdo... Y era uno de los pocos sitios donde lo podías hacer en internet, en aquella página, en aquel momento. Éramos unos pioneros. Pues pasa eso. Vale. Pues vamos a ver. Aunque son 11 y 10. ¿En qué año fue? ¿El qué? ¿Esto? Lo de la implantación el informatizado fue por una orden de ministerio del fecha de 12 de julio. No, la implantación de la letra. Del NIF. Espérate. Que circule. La presente orden entra en vigor el día siguiente a la publicación. Con la garantías. El nuevo documento nacional se ajustará a lo dispuesto en la presente orden. Estará integrado por un documento base de carácter interno que se conserva en los archivos de los servicios policiales correspondientes. Personales de la fotografía,
Incorporar el documento de incorporar en su anverso, nada. Número identificador seguido por el código de verificación a la fecha de... Espera, he encontrado un artículo del País. Voy a ver si te lo puedo pasar. Sí, pásamelo por el chat. Dame un segundo. Tendrá unas dimensiones de 86 por 54 milímetros y constará de 3 capas, una de ellas en papel de seguridad, sus fondos tirados en varios colores y una serie de filigranas llevarán en el anverso la parte superior derecha la palabra España y en su izquierdo las iniciales DNI, repetida 3 veces. Una de ellas de mayor tamaño que las otras. En el centro figurará el escudo constitucional y la parte... Sí, claro. Es que este tema mola porque es como definen cómo tiene que ser cada cosa. Es que al principio no se llamaba NIF, se llamaba CIF. Sí, el CIF me suena. El código de identificación fiscal. Cierto, pero luego dejaron CIF para las empresas y NIF para, para las personas físicas. Era para todas las personas jurídicas o físicas. Se puede leer un poco. Ese cambio fue en 2008, es decir, que la implantación todavía fue anterior. En las próximas semanas, cerca de 14 millones de contribuyentes recibirán sus domicilios una tarjeta con su nombre, apellidos y el número de identificación fiscal, que es el mismo que el carnet de identidad más una letra de control. El objetivo del Ministerio de Hacienda es tener perfectamente identificados a los contribuyentes, Hacienda somos todos, y detectar errores voluntarios o no en la información que se recibe por diferentes vías. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, mira que tiene años, claro, es de 90, negó ayer que por este nuevo método se atente al derecho de la intimidad. No se trata de implantar en la administración tributaria un sistema policial, sino de que si queremos tener impuestos eficientes, tenemos que disponer de un sistema eficaz para identificar a las personas. Hacienda dispone en estos momentos de información suficiente como Piara. Pone Piara, hacer una radiografía de la situación personal y patrimonial de un gran número de ciudadanos, sobre todo de los que pagan impuestos. Además de lo que cada uno declara, la administración tributaria obtiene datos de las encuestas de las cuentas corrientes y de las retenciones que se ingresan de los rendimientos del trabajo personal o del capital, entre otros métodos. Pero este enorme cúmulo de información presenta fallos. Algunas veces son errores del propio ministerio a la hora de introducir los datos en el ordenador. Y otras veces el propio contribuyente intenta una maniobra de despista alterando los números de su carnet de identidad de las declaraciones de impuestos y otras operaciones. Vale. Lo pilláis, ¿no? La idea. ¡Ay! Me equivoco en un número. Ya no cuadran, ya no soy yo, entonces. Pusieron la letra básicamente para poder verificar el número. El número. El caso más llamativo es el de las cuentas corrientes. Cada año Hacienda recibe 120 como código de control. Sí. Datos correspondientes a los depósitos bancarios. De ellos, al menos en 3 millones no figura el DNI. O el que se consigna es erróneo. Lo mismo ha ocurrido recientemente con la información proporcionada por las entidades financieras. Tras una persuasiva batalla legal sobre los titulares de pólizas de prima única o cesiones de créditos. Hacienda pretende ahora, con la implantación del número de identificación fiscal, NIF, casar sin errores de identificación la información que se recibe por diferentes canales. Para ello, según el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, de la colaboración que presten las entidades financieras dependerá si existen problemas de identificación, ya que en una sociedad moderna no vale con utilizar el nombre y los dos apellidos, hace falta algo más. Esto contrasta con lo que pasa aquí en el Reino Unido, pero vale. Ese algo más, según el ministerio, es el NIF, que será para cada contribuyente el mismo que el de su carnet de identidad más una letra de control. Esta letra mayúscula servirá para detectar errores del DNI consignado mediante un código interno que forma parte de los ministerios de la informática. ¡De los misterios de la informática! Es que era un misterio. Nadie sabía cómo se calculaba. Era casi como ¡qué grande! Cuando el Ministerio de Interior ponga en marcha los nuevos carnets de identidad, en ellos figurará esta misma letra de control junto al número del DNI. Según Borrell, con todo ello no se vulnera el derecho constitucional a la intimidad, ni se pretende seguridad por ocultación, ni se pretende que esta forma de convertir a la administración tributaria en un estado policial. Si queremos tener impuestos eficientes, añadió, tenemos que contar con un sistema eficaz para identificar a los contribuyentes. Acabo de encontrar el cacharrito de mi número de identificación fiscal.
El cacharrito. Sí, la tarjetita azul que nos mandaron a todos en su día. Sí, pero si aparece tus datos no lo pongas. No, hombre, no, pero a ver, lo pondré, haré la foto y taparé el número, dejaré la letra para que se vea la letra y dejaré solo mi nombre. O sea, básicamente todo esto es porque queremos tener impuestos eficientes. Para que nadie se, entre comillas, se equivoque. Es que, ¿a que no sabéis dónde lo tenía? ¿Dónde? En la cartera. ¿Aún Lo he ido cambiando de cartera en cartera desde que me lo mandaron. Qué heavy. Ni se sabe cuántos años. Me acabo de dar cuenta. Te juraría que yo lo he tenido en la mano hace poco. Y es que lo llevo en la cartera desde que nos lo mandaron. Vale, esto es de el 10 de marzo de 1990, ¿no? Sí. Y esta disposición que aparece aquí es del 17 de julio. No me cuadra. Y empezó, era obligatorio a partir de septiembre. Una sutil forma de decirnos que si le tenemos que hacer un regalo, le regalemos una cartera. Sí. No, a ver, lo que prefiero es... La cartera es nueva, está diciendo cómo es el documento. ¿Qué es este? Sí. Que este es el cambio que se hicieron en el documento que se hizo a partir del 17 de julio de 1990. Pero el código, el número de identificación, que si no me equivoco es el que aparece aquí, ¿no? En dirección, equipo, no. No, es donde aparecía debajo de la fotografía el número. Aquí abajo. Vale. Luego le agregaron la letra. Entonces ya cuando hicieron la tarjeta, el nuevo DNI, el que básicamente sería el que llevamos ahora vigente, es cuando ya lo integraron, ¿no? Vale. Por eso, el siguiente cambio que se hizo es esto. Y esto, hostia, José Borrell. Sí. Es que es... Hostia, era un nombre muy sonado en política hasta hace poco, ¿no? Sí. A ver, pero han estado últimamente, era conocido por los tribunales. Ya. ¿Borrell es el que era europarlamentario? Sí, el mío siempre. Miembro del Tratado Político Español, desde el 1 de diciembre ocupa el cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Político de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Sí, hostia, sí. Es el mismo Borrell. Sí, hostia, coño. Vamos a ponernos de la cara. Pues empezó Borrell, ingeniero aeronáutico economista, entró en la política en la década de 1970 como militante del PSOE durante la transición española y desempeñó diversos altos cargos durante los gobiernos de Felipe González. Primero dentro del Ministerio de Economía y Hacienda como secretario general de Presupuesto y Gasto Público y de secretario de Estado de Hacienda. Posteriormente se incorporó al Consejo de Ministros al frente de la cartera de Fomento y Transportes. En la oposición, tras las elecciones generales del 96, se convirtió inesperadamente en 98 en aspirante elegido por la militancia del PSOE a la presidencia del gobierno. Rol que mantuvo hasta su renuncia en el 99. A partir de entonces, sentado en la política europea, ha sido diputado del Parlamento Europeo entre el 2004 y el 2009. Llegó a desempeñar la presidencia de la Cámara durante la primera mitad de la legislatura. Pues pedazo de presidente, yo creo que se perdió España, ¿eh? Sí, la verdad es que te puede caer mejor, gustarte más o menos sus políticas, etcétera, pero es un tío que tiene bagaje. Sí. Ahí es como todo, que habrá gente que le gusta, habrá gente que no, pero ya te digo que dada la formación... Sí. Y la trayectoria es... Y ahora está también en un puestazo también en Europa. No me acuerdo. Me suena que estuvo en unas primarias. No sé si fue contra Almunia, ¿puede ser? Sí, contra Almunia. Perdió contra Almunia. Almunia, no me acuerdo. Creo que fue contra Almunia. Uno bajito. No sé, es que como por ejemplo no me acordaba. Ha sido ver en la calle y decir, ya me acuerdo quién es. Pues nos ha visto a esta persona por
por noticias, en telediarios y demás, ¿sabes? A ti te suena, ¿no? Iso de Porrel. Venía a tomar mate a casa. Pues a cagar. Ha dicho que venía a tomar mate a casa. Ay, Dios, qué bueno. Pues a ver, lo que estaría bueno encontrar es el del BOE. Pero claro, aquí ya no lo enlazan porque esto... Sí, se presentó contra Almunia y ganó. Almunia era el candidato oficial. Sí, derrotando al poner un 55% de votos a Joaquín Almunia, entonces secretario general del partido. Y contaba con el apoyo del partido y entre otros el antiguo presidente del gobierno, Felipe González. Pero sin embargo renunció después. Sí, a saber por qué. Acabó renunciando el 14 de mayo en favor de Almunia, debido a la falta de apoyo de la elección y escándalos de fraude fiscal de José María Huguet, un antiguo colaborador suyo cuando era secretario de Estado de Hacienda. Polémico caso, Hacienda catalana estuvo acusado y finalmente absuelto. Y a partir de ahí se fue a Europa. Se fue para Europa y ahora está, pues eso, es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. Sí, él tiene un puestazo ahí junto mano a mano con la Úrsula. Sí. No te creas. No, sí, se puede decir que es la mano derecha de Úrsula, ¿eh? Gran Cruz de la reconocimientos, Gran Cruz de la Orden de Carlos III, Gran Cruz de la Orden de la Isabela Católica, Gran Orden de la Reina Helena, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Son todas las que se dan unos a otros. Mérito Constitucional, Premio Beato de Liebana al entendimiento y convivencia, Gran Cruz de la Orden del Sol de Perú. Oye, pero son crucecitas, ¿eh? Pero sí. O sea, no sabía lo del número. Lo del número del DNI, el código de verificación. Que era por Hacienda. ¿Por qué iba a ser? Si algo funciona bien es porque tiene que estar detrás Hacienda. Ojalá. No, yo pensaba que era, pero a la hora de organizar a la gente para mandarles a una ventanilla o a otra, por esto de poderlo dividir entre distintas colas y que no se acumulase tanta gente. Yo sabía que era por rollo de verificación y demás, por el tema de los tratamientos informatizados. Pero... Yo si queréis os leo lo que ponía en la tarjetita por detrás de cuando nos lo mandaron, por qué se mandaba esto. No, vamos a hacer una cosa. Quien quiera saberlo, que le siga en Twitter. Efectivamente, porque lo haré foto y lo publicaré. ¿En esta cuenta? En la cuenta de la plutoniana de Almudena, en la EO silenciosa. Vale, pues eso. Estoy en la cuenta por Twitter. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.